Bueno, señores, seguimos entonces con nuestra sesión número 5 y última sesión de este Ventilation Technology Summit. Queremos cerrar este espacio con broche de oro y con una temática muy interesante. Entonces, el tema que les tenemos para este cierre es ventilación para el regreso a escuelas y oficinas. Ya están viendo en pantalla a Adrián Rendón, Irias Rendón, perdón. Él es el director de Aerovac, de proyectos de ventilación, agua y control. Antes de saludarlo, de pasar con él, la recomendación que siempre hicimos a lo largo de este panel, de este summit, el tema de las preguntas, la pueden formular en la pestaña de Discuss que se encuentra a la derecha de este panel. Ahí escriben las preguntas y las leeremos al final. Una vez Adrián finalice con su presentación, yo regreso para moderar las preguntas. No sin más, saludo entonces a Adrián. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Duván, por darnos este espacio. Y bueno, vamos a transmitir un poquito de nuestra experiencia y lo que hemos vivido en estos tiempos de pandemia, ¿no? Claro que sí, con este tema tan interesante que estoy seguro que mucha gente quiere saber un poco más sobre todo el tema de ventilación en dos verticales muy importantes que son el tema de escuelas y oficinas. Bien, Adrián, entonces vamos a poner tu presentación. Yo estaré pendiente que se vea bien y te dejaré con las. Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Voy a compartir pantalla en este momento. Adelante. Bueno, como comentó Duván, el tema de hoy para nosotros que queremos exponer es algo relativamente muy sencillo. No vamos a descubrir el hilo negro. Vamos a hablar de ventilación para el regreso a escuelas y oficinas, basado principalmente en las opiniones que vamos a dar en un documento que está disponible para cualquier miembro de la comunidad de aire acondicionado o usuarios finales, quien desee encontrarlo. Hay un documento de ASHRAE en donde emite su posicionamiento ante la situación actual o ante los aerosoles infecciosos, ¿no? Esta palabra de aerosoles pues se hizo más famosa ahora por el tema del coronavirus, ¿no? Y aerosoles no es más que las partículas que se suspenden en el aire y que terminan en nuestro sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, un poquito de antecedentes de la calidad del aire interior. ¿Cuál es la preocupación actual? Vamos a hablar de ventilación, es decir, suministro de aire nuevo, no recirculación, como ya han dicho otros panelistas. Vamos a hablar muy rápido de filtración, de luces UV y humedad también muy rápido, solo los vamos a mencionar en base a lo que comenta ASHRAE en este documento. Y lo interesante y que queremos transmitir son los casos prácticos de algunas situaciones que consideramos en el equipo Aerovac convenientes a compartirles porque seguramente se toparán con alguna de ellas, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los profesionales del HVAC nos hemos preocupado por diseñar proyectos que mantengan las condiciones del aire interior en términos de temperatura, humedad, calidad del aire. Hemos diseñado en base a eso, ¿no? Y no solo en temperatura, ahora la importancia que se le da a la calidad del aire, todos sabemos que es afortunadamente mejor que lo que se tenía antes, ¿no? Entendemos que una mala calidad del aire produce lo que produce a las personas y al edificio. Veíamos ahorita algunos exponentes anteriores que hablaban de las partículas PM2.5 que no las filtra nuestro sistema respiratorio y van a dar a nuestros pulmones y a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? El objetivo es proporcionar este confort y bienestar basado en normas según donde vivamos, donde estemos trabajando, aplicará las normas correspondientes. En México nos basamos mucho en ASHRAE ante la no disponibilidad de muchas de normativas locales. Bueno, nos basamos en ASHRAE para diseñar de la mejor manera, ¿no? Y hoy día, bueno, ante la situación que todos conocemos, los administradores de edificios, contratistas, usuarios finales, están preocupados por la calidad del aire interior, cosa que antes no se utilizaba, ¿no? Es mucha información la que inunda el mercado. Entonces, ¿qué debemos de saber para considerar y conocer para hablar lo que vamos a hablar? Bueno, que el COVID-19 es un virus
altamente contagioso, que se transmite de persona a persona, pero también se transmite por medio de aerosoles que se suspenden en el aire por horas, días o semanas. Cuando arrancó la pandemia, nos preocupamos mucho por el gel, las superficies, todo, y tiempo posterior se determinó que el virus se contagia a través del aire, ¿no? Y algo muy, muy relevante es que debemos de reconocer los ingenieros de aire acondicionado, contratistas, diseñadores, que los sistemas HVAC pueden ayudar a detener el virus, pero también pueden fomentar su propagación. Todo depende de cómo los diseñemos o cómo los reacondicionemos para los casos que no están correctamente instalados al día de hoy, ¿no? Podemos establecer prácticas de distanciamiento social, disminución de aforo, uso de cubrebocas, revisión de temperatura corporal para la admisión de personas al edificio, que es todo lo que el gobierno nos promueve, pero tenemos que aceptar que personas asintomáticas están en nuestros edificios diseminando el virus. Por lo que hagamos en nuestros sistemas HVAC es sumamente relevante. Entonces, como comunidad de la industria HVAC, tenemos que tener eso bien consciente. El cliente o el usuario de un edificio puede no admitir personas, puede disminuir el aforo, pedir el uso de cubrebocas, pero el virus está en el aire. Y las personas asintomáticas que todavía no presentan fiebre ni ningún síntoma, ya están diseminando el virus. Y no me refiero a las personas asintomáticas que pasaron toda la enfermedad sin tener una complicación grave, sino las personas que lo van a tener esas complicaciones, pero todavía no se han dado cuenta. Y en nuestras ciudades y en nuestros países, en este momento hay personas adentro de los edificios con el virus y que no lo conocen. Y por último, que vamos a vivir años con él. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que logremos convencer o asesorar al mercado de las mejores prácticas que podemos hacer hoy día, no solo van a servir para esta emergencia, sino que esperamos que se queden en las instalaciones por siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sugerían los diseñadores antes de la pandemia, cuáles son las mejores prácticas y qué dice ASHRAE al respecto, ¿no? Entonces, aquí textualmente, dentro del documento que les proporcioné, que les acabo de enseñar, ASHRAE dice que la transmisión del SARS-CoV-2 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada, ¿no? Y por eso todo lo que hemos escuchado en las pláticas anteriores de la filtración, las tecnologías germicidas y la ventilación, ¿no? Cambios en el funcionamiento del edificio, incluidos los sistemas de climatización, calefacción y ventilación, pueden reducir las exposiciones por vía aérea, pero también las pueden aumentar, es importante, ¿no? Algo que inmediatamente también se trató de transmitir es que desactivar el sistema de aire acondicionado no es una medida recomendada. Es decir, si por algún motivo no tengo las mejores condiciones de suministro de aire nuevo, aire limpio, y creo que mi sistema lo va a diseminar, tampoco es una recomendación de parar los sistemas de aire acondicionado por otros temas de temperatura, humedad. La gente cuando tiene calor se quita la mascarilla, se toca la cara. Entonces, aunque no tengamos las mejores condiciones, no es una recomendación de tener los sistemas de aire acondicionado. Esto es un caso que seguramente muchos de ustedes leyeron, vieron, les llegó algún video por WhatsApp o vieron directamente algún escrito, salió en el New York Times, salió en periódicos locales de todas partes, ¿no? Este es un edificio en China donde, en pocas palabras, detectaron que de todo el edificio tuvieron 3 contagios en otros pisos de donde estuvo la fuente del contagio. En la misma y en el mismo piso del otro lado, en la otra ala, fueron pocas personas las que se contagiaron, pero en la zona del brote se enfermó una gran cantidad de personas. Esto es una de las cosas en las que se basan el mismo ASHRAE en determinar que el virus se contagia no solo de persona a persona por no mantener una distancia, una sana distancia, sino que también a través del sistema de aire acondicionado o a través del aire que respiramos
respiramos el virus y nos contagiamos. Mismo caso en Guangzhou, China, en un restaurante se investigó quién fue el paciente que diseminó el virus y personas de otras mesas también se contagiaron. ¿Por qué? Porque había un sistema sin ductos que recirculaba el aire de esta forma. Conocemos los equipos piso-techo, y no solo sus compañeros de mesa se contagiaron, pero también otras personas de otras mesas, lo cual refuerza que esta enfermedad se transmite vía aérea. Este cuadro que ven aquí es un cuadro que elaboramos en Aerovac en cuanto a lo que nosotros veíamos previo a la pandemia que diseñadores y contratistas se preocupaban, ¿no? El dato cualitativo que ven aquí es la frecuencia en la que un ingeniero diseñador o instalador se preocupaba por controlar, ¿no? Control de temperatura alto en todos los casos, casas, escuelas, oficinas, industria y hospital, solamente la industria por algunos casos que no esté climatizado, pero prácticamente hace 5, 10, 20 años, si tú eras un ingeniero de aire acondicionado, inmediatamente en control de temperatura te ubicaban o, aunque no, hay que decirlo, gran cantidad de colegas se preocupaban únicamente por la temperatura. Pero también la humedad hay que controlarla, también en casas, escuelas y oficinas un control de humedad era raramente visto. Ventilación, ahora sí, suministro de aire nuevo. Veíamos con frecuencia media la preocupación en casas, en escuelas, en oficinas y departamentos de edificios verticales lo veíamos un poco más común, y en hospitales, bueno, con una frecuencia alta. Me voy a brincar a filtración, lo mismo, ¿no? No teníamos una preocupación muy alta en la parte de filtración y en usos de terminologías germicidas, pues ni se diga mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preocupación actual? ¿Es seguro volver a la escuela o a la oficina? Se preocupan ahora sí, tanto quienes van a asistir como los propietarios o gerentes de edificios, ¿no? ¿Qué puedo hacer para garantizar la seguridad sanitaria de mi equipo? Y me pregunto si tengo o no tengo la calidad de aire que requiere mi personal o mis alumnos para regresar de manera segura y efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué dice ASHRAE? Lo mismo que hemos visto toda la mañana y lo mismo que ha promovido a través de sus códigos toda la vida, ¿no? Te dice que, me voy a brincar a esta parte, la limpieza efectiva de superficies, las políticas de precaución, aislamiento, contacto de personas, vacunación son efectivas, pero vamos a seguir implementando la ventilación por dilución o extracción, presurización, es decir, manejo de presiones para que el aire de un lugar que está más contaminado no pase al de uno menos contaminado, la distribución de flujos de aire, filtración mecánica que veíamos, radiación ultravioleta germicida y el control de humedad, se posiciona ASHRAE como que son medidas efectivas para reducir el riesgo de propagación de aerosoles infecciosos. Es importante la palabra reducir porque podemos enfrentarnos ante un usuario final, ante un cliente que esté buscando de parte nuestra eliminar, erradicar, y eso pues sabemos que no es posible. Podemos reducirlo, pero no podemos erradicarlo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué hemos visto en Aerovac referente al mercado? Bueno, la parte de ventilación cambió de ser algo que era medianamente preocupado quien diseñara o quien invirtiera, y ahora vamos a pasar a siempre. Hoy a la mañana uno de los panelistas decía que esto llegó para quedarse y creemos que así lo va a hacer, ¿no? Lo mismo la filtración en escuelas y oficinas, hoy día ya no va a ser ni es una pregunta si lo vamos a diseñar de una manera adecuada o no, sino que lo vamos a hacer siempre. Y el uso de tecnologías germicidas pues también se va a considerar y ya pasa a tener una relevancia mayor de lo que antes veíamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Nuevamente menciono, la ventilación es la principal línea de defensa ante esta situación, así lo plantea ASHRAE en infinidad de documentos, y como les decía al principio, no vamos a descubrir el hilo negro. Lo que te dice ASHRAE es que cumplas con el estándar que ya existía, 62.1 2019,
o que lo superes, ¿no? Algo que también se recomienda, y creo que no se ha tocado el tema durante el día, es la purga del 100% del aire pre y post operación de los edificios. Es decir, si tengo un sistema de ventilación y en horarios en los que no tengo que controlar la temperatura y energéticamente no me cuesta tanto limpiar el aire, bueno, antes de la entrada del personal a las oficinas o de los niños a la escuela, podemos echar a andar estos sistemas para estar seguros que se haya renovado el aire 100%, de una manera muy sencilla. Si sé mi tasa de ventilación y el volumen, sé en cuánto tiempo puedo renovar ese 100% del aire, ¿no? Filtración, se recomienda mínimo MER 13, antes creo que era mínimo MER 8 en muchas de las edificaciones, y ya hoy día no solo los ingenieros de aire acondicionado ni diseñadores hablan de MER 13, hoy día mamás de los niños en la escuela, personas de las oficinas, propietarios de oficinas que antes no se preocupaban por la filtración, saben lo que hoy día significa un nivel de filtración y saben que existe una norma que propone ASHRAE y que le llama MER, que es minimum, o sea, el porcentaje mínimo de filtración que se tiene para un tamaño de partícula, ¿no? Control de humedad. Hemos sabido desde mucho tiempo atrás que niveles entre el 40 y el 60% de humedad son ideales para interiores de edificios en los que ni se propagan bacterias en alto nivel de humedad, ni se ayuda a propagar el virus. Y ahorita vamos a ver parte del por qué es importante mantener estos niveles de humedad, ¿no? Uso de tecnología germicidas como una solución complementaria, y esto es muy importante. Nos ha tocado no poder convencer a incluso algunas escuelas de no usar alguna tecnología germicida antes de ventilar. Nos tocó hace poquito una escuela que decidió poner ionización bipolar en vez de ventilar, y dijo, bueno, la ventilación la dejamos en un segundo paso. Es importante tener conciencia, todos los que estamos aquí, que la ventilación es en la primera línea de defensa. Antes de tratar de inactivar un virus, pues mejor lo echo para afuera, ¿no? Y la naturaleza hará lo suyo para matarlo en el exterior, ¿no? Mencionaba también el ingeniero Juan Gustavo a la mañana que la seguridad sanitaria es prioritaria sobre la eficiencia. Entonces, hoy día, si no logro ventilar de una manera eficiente, bueno, ni modo, tendremos que gastar más energía eléctrica, pero ante la situación actual está por encima que la eficiencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de filtración del ASHRAE. Esto también está disponible en las páginas de ASHRAE, Technical Resources, Filtration Disinfection, preguntas frecuentes. ¿De qué tamaño es la partícula del COVID? Bueno, se considera que es de 0.1 micrómetros, pero para que esta partícula vuele a través del aire, lo hace a través de las gotículas que emitimos, que son más o menos de 1 micrómetro de diámetro, ¿no? Entonces, ASHRAE recomienda filtros MER 13 que capturan el 85% de estas partículas. Algo muy importante que hay que entender es que expedimos una gotícula y se va evaporando poco a poco la cantidad, la humedad que contiene este núcleo o esta gotícula que expiramos, hasta que terminamos en la partícula de virus o el virus atrapado en unas partículas suspendidas en PM2.5, PM10, lo explicaba uno de los conferencistas hace un rato, ¿no? Esto tenemos que entender como ingenieros cuando diseñamos que una partícula de 100 micrones pues no va a alcanzar ni un metro de distancia antes de caer al suelo, ni más de 6 segundos en caer, y conforme la partícula es más pequeña, llegamos a que las partículas por las que se propaga el virus en espacios interiores, pues puede durar desde 41 hasta 21 días flotando en el aire, ¿no? Entonces,
Si no hacemos, por ejemplo, esta purga que mencionaba hace un momento, una persona que llega posterior a alguien asintomático que transitó en nuestro edificio puede contagiarse sin haber tenido contacto con alguien con el virus, ¿no? Esto es lo mismo que explicábamos un poquito gráficamente. La partícula de COVID, este es el diámetro que tiene con respecto a gotas de saliva o con respecto a las partículas PM2.5 y el nivel de filtración que recomienda ASHRAE, lo pueden ver. También esta es otra página con información muy relevante. Technical Resources, Building Readiness, les recomiendo quienes quieran ver más información, pueden leerlo ahí. Entonces, entrando un poquito al tema y ya la parte práctica, ASHRAE recomienda filtros MERV 13, pero desafortunadamente, bueno, en América Latina tenemos muy pocas escuelas climatizadas, pero las que lo están, muchas de ellas están con sistemas sin ductos. Y en el caso que sí tenga un sistema con ductos, pues no tenemos una planta de agua helada en donde yo pueda hacer mucho con la filtración y el volumen de aire que pasa a través de la manejadora de aire no me preocupe. Cuando sí tenemos sistemas conductos o tenemos una unidad paquete o una unidad dividida, generalmente de expansión directa en América Latina, al menos creo que así lo es en México. Y entonces, ¿qué pasa en un sistema conducto? Si yo meto un filtro MERV 13, tengo más o menos más de 1 pulgada de caída de presión, en la que, los ventiladores pueden no ser capaces de vencerla, o sí lo son, pero el nivel del volumen de aire que pase a través de nuestro sistema de expansión directa va a disminuir y va a comprometer el funcionamiento de nuestro equipo, pudiendo el compresor protegerse, el serpentín congelarse o disminuir drásticamente la capacidad de intercambio de calor. Una solución que también ya se vio en alguna de las otras presentaciones es la instalación de filtros electrónicos, ¿no? No tanto filtros mecánicos, sino filtros que cargan las partículas de manera negativa. No estamos hablando de la ionización bipolar, es simplemente cargar eléctricamente las partículas, estas partículas PM2.5, todo lo que esté flotando en el aire, para ser colectado por el filtro electrónico y llegar a niveles similares a la filtración MERV 13, pero en vez de tener 1 pulgada o 1.4 pulgadas de caída de presión, los filtros electrónicos nos generan una caída de 0.3 pulgadas, que ya estamos en rangos en donde casi cualquier sistema de climatización o cualquier equipo comercial va a lograr vencerlo sin ningún otro contratiempo. No vamos a hablar de ninguna de las tecnologías, sino de la experiencia en base a esto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si los filtros MERV 13 no los van a soportar los equipos de expansión directa, pues mucho menos un filtro EPA, ¿no? Pero debemos de saber que existen filtros EPA que toman una parte del aire de retorno para volver a inyectarla al retorno, ya filtrada. No es el 100% del aire, pero la ventaja de estos sistemas es que no te generan una caída de presión al sistema. Es una unidad de filtración EPA que por sí sola ya tiene considerado sus caídas de presión de los 3 filtros y te va a retornar esa parte del aire limpio, de calidad tipo un hospital, te lo va a regresar al sistema. Obviamente estamos aquí hablando de edificaciones en donde no tengamos una infiltración fuerte, porque si vamos a estar filtrando EPA, pero en mis ventanas tengo infiltración y van a estar entrando partículas contaminantes del aire exterior, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Me ha tocado, posiblemente aquí haya algún colega, amigo y cliente nuestro que nos dicen, oye, pero a la vuelta y vuelta, y como que lo voy a filtrar a la vuelta y vuelta, y como que no es una situación muy agradable, pero vamos a dimensionar qué es filtrar a la vuelta y vuelta y qué significan. Por ejemplo, este equipo que están viendo aquí, de Fantech, es de 400 metros cúbicos por hora, y en suponiendo una altura normal de un piso de unos 3 metros,
nos va a limpiar el 100% del aire en una hora, ¿no? Entonces, a la vuelta y vuelta lo vamos a filtrar, pues sí lo vamos a filtrar, dimensionando más o menos a una carga térmica de nuestra ciudad, regla de dedo gordo, ¿verdad? Un equipo de 2 toneladas, si yo le conecto esta unidad a un equipo de 2 toneladas en donde tengo aproximadamente 100 metros cúbicos acondicionando, voy a tener van a pasar 4 veces por hora cada partícula del aire de mi recinto, es decir, un cambio cada 15 minutos. Vamos a brincarnos a una oficina que tenga una unidad de 5 toneladas y adicionemos solo uno de estos filtros EPA, pues va a estar haciendo 1.6 cambios por hora, lo que es no cambios, perdóname, filtraciones por hora, lo que es una filtración del aire completo en 37 minutos. Entonces, ingenieros, no se preocupen por tratar de filtrar todo el aire. Si hacemos los cálculos correspondientes, un sistema como este nos puede filtrar todo el aire, ¿no? Ahora sí, hablábamos de ventilación como el título pues del Summit y de la presentación. Hablando de escuelas y oficinas, esta es una parte de la tabla del estándar 62.1. La mayoría de aquí conocemos las tablas, las recomendaciones, se consideran las personas y se considera el tamaño del recinto para sumar estos dos volúmenes de aire y decidir cuánto ASHRAE nos recomienda meter de aire nuevo en una instalación, ¿no? Si se pueden fijar aquí, en CFM por persona es más estricto en un centro educativo, en las oficinas estamos sentados, hay más densidad en las escuelas que en las oficinas, los niños llegan sudando, agitados, con otra temperatura corporal, sudoración, etcétera. En escuelas, entonces, la tasa por persona es del doble, ¿no? Para dimensionarlo en un aula de 18 personas de 24 personas con 50 metros cuadrados, aquí he pasado los FMs a metros cúbicos, que es mucho más fácil de interpretar. Tendríamos la norma que te dice 18 metros cúbicos por persona y 2.15 metros cúbicos por hora por cada metro cuadrado de superficie. Entonces, para que dimensionemos un aula de 24 niños con 50 metros cuadrados de superficie, más o menos necesitamos 540 metros cúbicos por hora. 500, 600, algún equipo o algún sistema que nos dé ese volumen de aire puede ser suficiente. Voy a apurarme porque ya son 25. En México, pues tenemos escuelas que no tienen ventilación, escuelas que tienen aire acondicionado sin ductos, es decir, mini split, piso, techos, o algunas que tienen ductos, ¿no? Cuando no tenemos aire acondicionado, bueno, la primera solución es abrir puertas y ventanas, inclusive puede complementarse con algún ventilador de pedestal en alguna de las ventanas para generar una corriente de aire, ¿no? Cuando tenemos aire acondicionado sin ductos, si yo quiero abrir puertas y ventanas, que lo están hoy día promoviendo o diciendo que lo van a hacer las escuelas, bueno, pues vamos a tener pérdida de energía térmica, nuestra capacidad instalada se puede ver comprometida, va a entrar la contaminación del exterior, partículas PM10, 2.5, elementos alergénicos, va a entrar humedad, insectos en algunas zonas que tengan. Y no ventilar no es una opción, nunca lo fue. Entonces, ante situaciones emergentes, si tengo una escuela en donde no quiero abrir puertas y ventanas porque se me voy a perder el confort, pero sí quiero ventilar y no tengo un sistema de ductos, hay soluciones muy sencillas que son equipos autocontenidos con recuperación de energía, 70-80% de energía, en la que hago una toma de aire y otra toma que aquí no se ve, pero que es la de extracción. Entonces, el aire previamente climatizado del recinto, del salón de clases, va a pasar por unos prefiltros, va a pasar por un intercambiador de calor para recuperar su temperatura y parte de la humedad y lo vamos a mandar para afuera. Y el aire que ingresa va a hacer lo mismo, va a pasar por un par de filtros, un prefiltro, un filtro de partículas PM10, va
a intercambiar su aire, hablando de una ciudad como la nuestra en Monterrey, en vez de entrar a 38 grados centígrados, vamos a ingresar el aire aproximadamente a 27, pasa por un filtro EPA y inyecto el aire, ¿no? Entonces, con un equipo de 300 o 600 metros cúbicos por hora, al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos, todo mi aire nuevo viene del exterior, no perdí la energía y el nivel de particulado interior de las partículas PM2.5 y PM10 lo puedo tener en operación, en niveles óptimos para tanto para el tema que nos compete del virus como de contaminantes que vienen del exterior, ¿no? Cuando vienen conductos es lo mismo, voy a tratar de ir rápido, pero simplemente tomo lo mismo que veíamos de la filtración EPA, tomo aire del ducto, lo intercambio y lo ingreso. Una recuperación de energía de las que ya conocemos sería la recomendación principal en un clima extremo con contaminación exterior, ¿no? Si tengo un clima templado y contaminado, como pudiera ser la Ciudad de México o Bogotá, puedo implementar inyección y extracción de aire filtrado, ¿no? Quise presentar esta diapositiva. Los elementos que ven de recuperación de calor en estas diapositivas son de flujo cruzado, pero nos ha tocado ver aplicaciones que no son quirófanos, que no son hospitales, que no son áreas donde haya pacientes de COVID, y algunos diseñadores hoy día le tienen rechazo o argumentan que algunas normativas no permiten el uso de ruedas entálpicas. Los invito a que vean esta liga de ASHRAE, donde simplemente te dice que no vayas a poner el aire de extracción poniendo presión positiva aquí y el aire de inyección poniendo presión negativa aquí, vas a generar un bypass y ahí sí se va a regresar el aire que estás intentando extraer. Entonces, el objetivo de esta parte es simplemente decirles no está prohibido, investiguen antes de emitir una opinión completamente contraria, ¿no? Tecnologías germicidas y humedad. Bueno, el mismo posicionamiento de ASHRAE promueve la parte de la radiación ultravioleta en la longitud de onda que ya presentaron otros expositores antes. Aquí hay un tema controversial, ingenieros que dicen que el paso no lo mata. Personalmente, no soy experto en la materia, pero les puedo decir que en el capítulo 62 de ASHRAE indica la irradiancia que se necesita entre 1000 y 10.000 microwatts por centímetro cuadrado y que a una velocidad de ducto de 500 pies por minuto, que es algo muy común de diseñar, en una longitud en donde tu lámpara vea el espectro de la luz ultravioleta y se exponga por un segundo o cuando menos por una cuarta parte de segundo, puede ser suficiente para inactivarlo, ¿no? Obviamente necesitas una filtración para que la lámpara no vaya a estar sucia. Para manejadoras de aire también existen otro tipo de lámparas. Ojo que si estoy en un hotel o en un lugar donde mi fan and coil van a encontrar en las recomendaciones que la luz hay que ponerla del lado húmedo del serpentín, pero si yo estoy en una instalación como en un hotel donde tengo el lado húmedo del serpentín, inmediatamente la rejilla, bueno, no lo podemos poner en la rejilla porque la luz ultravioleta daña a la vista, ¿no? Entonces, y aquí podría haber un ángulo en donde podamos verla. Una luz ultravioleta comercial que nosotros suministramos para un ducto de 24 por 14 te irradia 7.381 microwatts por centímetro cuadrado, lo que está dentro de lo que indica ASHRAE, y si aseguro mi longitud de ducto, voy a estar irradiando lo que comenta ASHRAE. Aquí me voy a ir muy rápido. En parte en la humedad relativa es importante controlarla. ¿Por qué? Porque ya hay estudios hoy día en los que si el virus aterrizó en una superficie, pero ya ya perdió la humedad que lo contenía cuando fue expirado, puede regresar al aire en bajas humedades, ¿no? Entonces se recomienda siempre entre un 40 y un 60%
de humedad relativa, que lo menciona también ASRE en su posicionamiento, ¿no? ¿Y cómo voy a medir la calidad del aire interior? Dependiendo de la fuente, ¿no? Hoy día la fuente más peligrosa somos las personas, entonces el dióxido de carbono es una muy buena, un muy buen punto de control para poder medir la humedad, la calidad del aire interior, las partículas volátiles orgánicas también, el nivel de oxígeno, humedad, temperatura, las partículas contaminantes, monóxido de carbono, pero si estamos hablando hoy día de que nuestra principal preocupación es el virus, bueno, nuestra recomendación es medir el dióxido de carbono, lo cual es lineal a la cantidad de personas que estamos expirando, ¿no? Casos prácticos, creo que cuento con 5 minutos, Juan, o un poco más. Bueno. Adrián, tenemos 10 minuticos de... Perfecto. Sí, tienes tiempo, tranquilo. Gracias. Este es un caso práctico de oficinas aquí en nuestra ciudad, en donde el cliente efectivamente estaba preocupado por su personal, por regresar a su edificio a trabajar. Como pueden ver, es un edificio hermético que alojaba a 100 personas antes de la pandemia, que tenían instalado de aire nuevo ellos, por ejemplo. Bueno, este equipo, así en las condiciones que lo ven, con las cosas que lo ven, así lo encontramos. Que tenían un nivel de filtrado, si mal no recuerdo, MERV 13, al menos era lo que se intentaba. Y la distribución en ese edificio, como pueden ver, tiene aquí esta parte central, una ala hacia un lado del edificio y otra ala hacia el otro. Fue un edificio diseñado hace aproximadamente 14 años. ¿Qué encontramos? Bueno, pues que tenían una cantidad de aire nuevo suficiente para las 100 personas, pero que estaba entregada en solo un punto del plafón, que a su vez estaba muy cerca del sistema de extracción de baños. Entonces, como ingenieros que somos, ellos tienen un sistema en donde tienen fan and coils, estas unidades naranjas que ven aquí representando los fan and coils, cada uno con su red de ducto en la zona en la que están. Entonces, el aire nuevo, aquí yo les pregunto, ¿va a llegar a este último fan and coil? ¿Va a llegar a esta última sala? Pues no hay que hacer muchos estudios para saber que no va a llegar, que el sistema que tenían previamente instalado no era era un sistema que proporcionaba la cantidad de aire conveniente, pero no la distribución como menciona la normativa o como menciona ASRE, ¿no? Entonces, ¿qué se propone? Estaba en el techo esa unidad, bajaban los ductos. El cliente tenía a disposición de en las escaleras de emergencia, tenía un pedazo de vidrio aquí que era fácil de poner un par de ductos. ¿Qué hicimos? Bueno, poner un sistema en donde el aire nuevo recuperas la energía, lo filtras MERV 13 y sin dejar de ser un retorno a pleno de cada uno de los unidades fan and coils, entregamos el área al retorno de cada uno para asegurar que ese aire nuevo entre a todo el edificio. Esto es algo que en los mismos documentos de ASRE van a ver que está permitido, ¿no? Y complementamos con los filtros que vimos EPA y luz ultravioleta, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero la luz ultravioleta? Bueno, si tengo un enfermo y el 80% o el 90% del aire que pasa por el fan and coil es recirculado, bueno, voy a asegurarme de eliminar o de inactivar ese virus que pudiera estar circulando, además de que lo puedo filtrar, ¿no? Entonces, estamos implementando 3 de las recomendaciones de ASRE. No se controla la humedad, no es muy necesario en nuestra ciudad. Este es un caso particular de una escuela en la que fuimos a tocar la puerta para ver qué estaban haciendo, llegamos un poquito tarde y les voy a presentar algo y que esto va de la mano con lo que decía la mañana el ingeniero José Jesús Arboledas, que los clientes están preocupados pero necesitan ayuda. Esto es lo que estaba implementando la escuela. Los filtros 8 de la unidad de expansión directa. Bueno, primero instaló una toma de aire exterior que no tenían.
Los filtros MERV 8 los pusieron acá para proteger los filtros MERV 13 de la contaminación exterior y pusieron filtros MERV 13 acá. La unidad los salones no cuentan con una extracción, o sea, el cliente pretende que por exfiltración el aire que entre aquí va a salir por unas ventanas que hoy día deberían de operar cerradas, que efectivamente las tenían cerradas, pero estaban tratando de abrirlas, ¿no? En ese momento, de cambiar el mecanismo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, con la caída de presión de mis filtros MERV 13, mi unidad de expansión directa va a estar preparada y aparte con la carga térmica exterior, ¿qué problemas puede tener el cliente? Ustedes como expertos de aire acondicionado pudieran saberlo, ¿no? Pero pues nuestra predicción es que muy probablemente no va a dar la carga suficiente, o el serpentín se va a congelar por no tener el volumen de aire suficiente y tampoco está garantizando una tasa de aire nuevo a través de una toma de aire, ¿no? Haciendo algunos cálculos rápidos, 500 metros cúbicos por hora serían un poco más de 1 tonelada. En toda la escuela, con la cantidad de aulas que tienen, serían cerca de 85 toneladas extras de carga térmica al recinto, ¿no? Y la solución que proponemos, pues la misma, ¿no? Inyectar aire nuevo, pero recuperando energía, pero con una tasa de aire que se pueda garantizar a través de una ventilación mecánica, ¿no? Los sistemas también aportan free cooling, aparte de recuperar la energía, aportas free cooling en tiempos templados. En otoño, que tienes 17, 16, 15 grados en el exterior, puedes aprovechar esa parte, ¿no? Aparte de la filtración y los cambios por hora que nos va a dar, ¿no? Vamos a disminuir las alergias por filtrar el aire, la propagación de los contagios por meter aire nuevo, el nivel de oxígeno es más alto, los estudiantes aprenden más, disminuimos olores, humedad, entre otras cosas, ¿no? Otra escuela aquí que hizo las cosas bien, lo misma situación, pero con unidades más grandes en las que por un sistema de ductos aportan el aire acondicionado. Este es un caso que quisimos presentarlo, un edificio diseñado en los 80s en Monterrey, no es este edificio, una cantidad importante de colegas de aquí de nuestra ciudad los han llamado para ver cómo solucionarlo. 14 pisos con un cuarto de máquinas y el cliente nos dice que tiene un ducto de inyección de 14 por 14 y un ducto para extraer de 14 por 14 a las 14 plantas, ¿no? Entonces, temas como estos nos vamos a topar. Si tuviéramos aquí al consejo de ese edificio de frente, que no lo tuvimos en su momento, pues les diríamos, no hay otra forma o no encontramos otra forma que sacrifiques una fachada y pongamos un sistema de ventilación piso por piso, ¿no? Entonces, este tema de complicaciones nos vamos a enfrentar a muchos y lo mejor que podemos hacer es usar nuestros conocimientos y usar nuestra creatividad y buscar soluciones al respecto, ¿no? Pero antes de acabar la presentación, también queremos decir un caso. Este es un edificio del 2014, previo a la pandemia, en donde las cosas se hicieron como se tenían que hacer y se puso un sistema de ventilación por demanda con recuperación de energía, medición de niveles de contaminación interior, etcétera. Entonces, les agradezco su tiempo. Bueno, perdónenme rápido. ¿Misma solución para todos los casos? No. Tengo que evaluar si estoy en una ciudad contaminada y templada como la Ciudad de México o una ciudad que tengo no contaminada y templada. Es mucho más fácil solucionar aquí. Puedo abrir puertas y ventanas, puedo inyectar y extraer aire sin filtrarlo o con un nivel de filtración menor. Y no es lo mismo tampoco una ciudad de clima extremo como Monterrey, que también está contaminado, o clima extremo como Mérida, pero que no tenemos tan contaminado, ¿no? Entonces, es la labor nuestra de decidir qué hacer en cada uno de los casos. En resumen, ya para terminar, hoy día los administradores de edificios son personas informadas, preocupadas y conscientes respecto a la importancia de la calidad del aire interior, pero necesitan el soporte y la asesoría de profesionales del HVAC para tomar las mejores decisiones. No estamos inventando el hilo negro, seguir las normativas previamente existentes o superarlas es la recomendación ante la situación actual.
Los sistemas HVAC nuevos existentes pueden promover o detener la transmisión de enfermedades. Tenemos que llevarnos eso de tarea, estar bien conscientes en ello. Y el primer recurso es a considerar la ventilación, seguido de la filtración, control de humedad y tecnología germicida. Depende de las condiciones exteriores que vamos a hacer y nosotros somos los indicados para diseñar las mejores soluciones. Estas mismas conclusiones son las de Ashley, lo pueden leer. Muchas gracias por su tiempo y disculpen el acelere para poder terminar con el objetivo. Espero que se lleven algo de esta plática y estamos a sus órdenes. Adrián, muchísimas gracias por tu presentación. Felicitaciones por todo lo que han logrado en este tiempo y la verdad que es muy interesante poder conocer todas esas experiencias y esos análisis que han realizado ustedes y que creo que cierran muy bien este espacio para lo que se ha hablado desde el panel de las siguientes sesiones y esta con la que concluimos este espacio. Invitamos entonces a la gente a que si tiene alguna consulta, alguna pregunta, comentario frente a la presentación que acabamos de ver de parte de Adrián, ahí tienen la pestaña de Discuss para formularlas. Aprovechen que tienen a un experto, un especialista en este tema. Adrián, yo pregunto mientras tanto, mencionábamos en el panel un tema muy importante y es el conocimiento de los técnicos, los ingenieros, los instaladores de estos proyectos nuevos. Desde la experiencia de ustedes, así como lo mencionaban nuestros panelistas, ¿tocó volver a coger los libros nuevamente o cómo también tuvieron que actualizar ese conocimiento, ese aprendizaje que ya habían manejado para aplicarlo ahora con las necesidades y las demandas de nuestra industria actual y de los que tienen los edificios y las verticales? En nuestra experiencia, el cambio está en el usuario final, como decía hace rato en la plática. Hoy día madres de familia de escuelas hablan de ventilación, hablan de filtros EPA, hablan de filtración MERV 13, hablan de ventilación de aire nuevo y de contaminantes. Y lo mismo, ¿no? Usuarios finales de edificios han consultado en internet, han visto tecnologías, a veces han sido bien asesorados, a veces no han sido tan bien asesorados, y esa es la evolución que hemos visto al día de hoy. Creo que las edificaciones de los próximos años difícilmente van a carecer de un sistema de ventilación. El edificio que puse de 14 pisos, que es hermético, así estuvo mucho tiempo. El famoso síndrome del edificio enfermo lo padeció por mucho tiempo, ¿no? Entonces, difícilmente veamos algún diseño de esos en el futuro, ¿no? Esperamos que no. Perfecto. Por acá Carlos nos pide que si puedes facilitar tu correo, Adrián. Tienes ahí acceso a la pestañita de Discuss para que compartas tu correo si así lo deseas, Adrián. Con gusto. Ahí para que la gente te contacte y la presentación en PDF, pues ahí también igual se la puedes pedir directamente a Adrián. Adrián, el tema de mantenimiento también, ¿cómo es? Creo que es un punto muy importante que no alcanzamos y lo mencionamos en el panel, en este tipo de espacios, escuelas, sobre todo que creo y me atrevo a decir que es un sector que está aprendiendo a trabajar ahora el tema de la ventilación y la filtración. ¿Cómo es ese mantenimiento? ¿Qué recomendaciones deben tener ellos presentes para que sus equipos funcionen constantemente bien y con las nuevas, digamos, tecnologías que se tienen que implementar? Bueno, voy a remitirme nuevamente a los documentos de ASHRAE. Hay una sección que dice Building Readiness y ahí viene toda una serie de puntos que hay que considerar porque también al haber estado inoperando las escuelas y algunas oficinas por mucho tiempo, es probable que regresen y hayan tenido fugas de refrigerante, hayan tenido algunos problemas de desgaste o elementos que ya no funcionen correctamente por no haber operado, ¿no? Un equipo que no se opera tiende a tener más problemas que el que sí se opera, ¿no? En el tema de filtración, bueno, va a tener que haber una metodología muy puntual de parte de escuelas y oficinas de estar bien limpiando o reemplazando los filtros que se instalen en el caso que opten por la filtración, ¿no? Perfecto, Adrián.
Pues bueno, la gente no tenemos preguntas, de todas maneras los vamos a invitar porque aquí quiero que ser claro y es que esta plataforma queda abierta. Entonces, si desean, de pronto ya tienen el contacto directo de nuestro presentador, tienen también su booth, si desean, entonces pueden visitar el booth, la plataforma queda abierta todo este resto de día, mañana, el domingo, por si quieren visitarla nuevamente, obviamente más para obtener información de la marca. Bueno, acá tenemos una pregunta de parte de Carlos Uchuipoma. Él pregunta, y nos escribe desde Perú, un saludo para él. Para los casos de escuelas en provincia donde no cuentan con sistemas de ventilación, ¿qué recomiendas que se puede hacer o que se puede dar? Como mencionaba en las últimas filminas, hay que entender si estoy en una ciudad de clima extremo y contaminado, o si estoy o extremo y no contaminado, o si estoy en una ciudad de un clima más próspero en cuanto a temperatura y contaminado, o que tengo los dos beneficios, ¿no? Que afuera es próspero y aparte no está contaminado. Tratando de entender la pregunta, no hay un sistema de ventilación, pero sí hay un sistema de climatización. A ver si nos puede escribir, Carlos. Ahí la cantidad de los factores son, ¿hay un sistema de climatización, sí o no? Y estoy en una ciudad afuera con un clima extremo o templado y estoy en una ciudad donde tengo contaminación o no tengo contaminación. Como veíamos en la presentación, si no tengo aire acondicionado y afuera mi clima estoy en una zona rural en donde tengo un aire puro, bueno, simplemente abrir las ventanas puede ser suficiente. Claro. Y en la presentación pusimos unas unidades en donde te recuperan la energía y te filtran el aire nuevo. Eso sería para climas extremos donde tengo aire acondicionado en la escuela y afuera tengo un aire extremo caliente, hablando de verano, y contaminado, ¿no? Entonces recupero la energía y filtro el aire. No cuentan con sistemas de climatización. Bueno, si es una provincia con un clima afuera no contaminado, pueden abrir ventanas. Si está contaminado, puede ser un sistema de ventilación con filtración, aunque no recuperes energía. Ok, ahí también me aseguro que está con baja. En ciudad con baja contaminación, bueno, son las mejores condiciones y abrir las ventanas puede ser suficiente. No recuerdo en dónde, pero en algún momento de estos 14, 15 meses de pandemia, alguna asociación recomienda los ventiladores de pedestal en las ventanas viendo hacia afuera para generar una corriente. Obviamente no te vas a pelear con el aire, buscas hacia dónde está corriendo el aire y lo favoreces un poco más para que en caso que se detenga esa corriente de aire, poder provocarla. Perfecto, esperemos que, claro, creo que Carlos quedó muy satisfecho con la respuesta, que la verdad que fue bastante. Sí, ahí quisiéramos vivir todos. Bueno, no tenemos más preguntas, Adrián. Creo que cerramos con una muy interesante conferencia. Qué buenos esos casos de éxito. Te abro las puertas de ACR también para que nos compartas esos casos en la revista. Sería muy interesante también conocerlos y presentarlos en la revista. O sea que te escribiré por ahí para ver qué podemos hacer y qué podemos contar también en nuestro medio. A todos ustedes, Adrián, muchas gracias primero que todo a ti. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Gracias por estar también ahí con el booth. A todos nuestros asistentes también muchísimas gracias por la participación, muy activos todos. Tuvimos muy buena asistencia durante todo el día, desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Es una jornada muy interesante. Estén muy pendientes que nuestro próximo Summit va a ser sobre el tema de chillers. Entonces vamos a hablar bastante sobre el tema de tecnología, sobre este producto y esta solución en específico. Muchas gracias a todos nuevamente. Feliz resto de día y feliz fin de semana. Nos vemos más adelante acá en un nuevo Summit ACR Latinoamérica. Yo soy Duván Chaverra, jefe editorial de la publicación y les agradecemos. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, buen día. Bye, bye.